Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, John Rosenstern y el Dr. Don Paul Gray. Y estamos alegres y muy contentos de estar con ustedes hoy. Vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. En el versículo, empezamos en el 15 y continuamos. Y volvió la voz hacia él la segunda vez. Declara una corrección dirigida a Pedro por el Señor. Escuchen esto. Pedro había tomado 2 veces para llevarlo a sus cabales y a veces toma más tiempo para llevarnos a nosotros, a nuestros sentidos. Amén. Eso es verdad, Proclama la corrección dirigida hacia Pedro por el Señor. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Va directo al mismo corazón de las creencias judías presentes. Como ha dicho, el Señor le da a Pedro una lección práctica, declarando que lo que él hizo en la cruz era tanto para el mundo gentil como para el mundo judío, con los gentiles simbolizados por los animales inmundos. Sí, Señor. Escuchen, el programa pasado hablamos acerca de esto en referencia a nuestra actitud hacia un creyente caído, una persona que ha cometido un error. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de continuar? Claro que sí. A todos ustedes. ¿Pedro falló o él cayó? 2 cosas distintas acá. Bueno, sí, él cayó, pero en el sentido... No cayó, o no falló, sino cayó. Bueno, sí. Sé para dónde va, pero no sé qué término está aplicando o qué aplicación. Yo no creo que él falló, no creo que cayó en ese sentido. Eso es lo que yo creo. Él falló porque estaba en una circunstancia en la que él hubiera podido permanecer, pero él falló. Él falló. Pero caer en el sentido que creo que usted está tratando de implicar es cuando uno deja la fe, es una pérdida de fe. Y Pedro, él había sido instruido por el Señor anteriormente. Él dijo, Pedro, yo he rogado por vosotros para que tu fe no te falte. Sé que vas a caer, sé que vas a tropezar, pero he rogado por ti para que tu fe no te falte. Así que, si es que estamos de acuerdo en la terminología, fallar sería si yo cometo un error, caer sería si no me levanto de ese error. A eso me refiero, refiero. Y en ese caso él falló. Y esto es realmente lo que quería presentar y lo sentí en mi espíritu cuando terminamos el programa. Hablamos de aceptar al hermano o a la hermana de regreso al rebaño, asegurándonos de que nosotros como personas entendamos la sangre de Cristo, pero hay una gigantesca lucha en el corazón de la persona que ha fallado hoy, que tal vez nos esté viendo. Es la gran pelea, la batalla de fe. Bueno, ellos necesitan aliento. Sí, y mire, lo que ellos necesitan creer es que, sin importar qué es lo que hayan hecho, hermano Swaggart, sin importar cuán horrible haya sido, si ellos no dejan su fe, esa sangre fue derramada. Y mire, nuestros fracasos no sorprenden a Jesucristo. Cuando Él estaba en la cruz, cuando Él pagó el precio en la cruz, Él pagó el precio por todo pecado que yo llegaría a cometer en mi pasado, mi presente o mi futuro. Y esa persona que está luchando, mire, creyendo eso, nosotros nos rendiremos si no creemos eso, nosotros nos alejaremos por completo. Pero yo quiero animarle a esa persona el día de hoy, hermano Swaggart, que sí hay vida después del fracaso y Cristo sí perdona, sí nos arrepentimos del pecado y le pedimos a Él perdón. No importa que estemos bien con Dios, Bien, pero se mencionó en la previa programación que hay denominaciones que realmente en el caso del fallo demandan penitencia. ¿Me entiendes? Literalmente demandan penitencias. Ahora, si una persona tiene un problema con niños, de ninguna manera vamos a poner a esa persona de vuelta a trabajar allí con los niños. Eso hay que usar el sentido común con ello, ¿no? Pero
A la vez, ¿qué piensan ustedes al respecto? Penitencia, el caballero dice, bueno, no puede predicar por cierto tiempo, tiene que hacer esto, aquello, lo demás. Ah, La penitencia es un error, es completa y 100% malo, y quiero decirlo claramente, porque eso ¿verdad? disminuye la sangre derramada por Cristo. Realmente está diciendo que el precio No es pagado en el suficiente. Calvario no fue suficiente para traer a esa persona de vuelta. Ahora, mire, hay una situación en Primera de Corintios que vemos en el capítulo 5 de un hombre que estuvo involucrado en incesto y no quería detenerse. Él fue confrontado y la iglesia se reunió y le dijo, tienes que irte de aquí diciéndole a la iglesia en general que no te quieres arrepentir. Ya hemos hablado de esto, necesitas alejarte de ellos y lo hicieron, no en base a odio, sino como señal para mostrar la actitud de Dios hacia el pecado del que no se quiere Sí. arrepentir uno. Y esa acción de su parte, de hecho, parece que, si es que tengo la razón en esto, parece que sí causó lo que se necesitaba hacer. La persona llegó a reconocer que estaba pecando y se arrepintió. Se arrepintió, necesitaba arrepentirse y sí se arrepintió. Y en 2 de Corintios podemos ver las instrucciones dadas por el apóstol Pablo con respecto a aquel hombre que se ha arrepentido, que ha dependido de la sangre, y dice en 2 de Corintios 2:6, dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Ahora, esa no es la idea de dañarlo más, sino que era la idea de separarse que hizo la iglesia. Así que en el verso 7, 2 de Corintios 2, verso 7, así que al contrario, vosotros más bien, número 1, debéis perdonarle, y número 2, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis, número 3, confirméis el amor para con él. Así que cuando el creyente ha fallado y se arrepiente, entonces la única acción de la iglesia que es apropiada es perdonar, es consolar y es confirmar el amor en el hecho de que los ven como miembros del cuerpo de Cristo. Bien, pero cuando Pablo escribió su carta sobre esto, este hombre estaba siendo juzgado. Correcto. En la segunda carta, ahora la iglesia estaba siendo juzgada. Exacto lo que estamos diciendo. Pero esta es la única actitud que podemos tener. Sin embargo, la frase que, contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Mire, tarde o temprano vamos a tener que darnos cuenta de que si un cristiano falla, esa persona está horrorizada por eso. Eso es algo horrible, Sí, así es. especialmente cuando llegan a reconocer que ellos tenían la culpa, que ellos eran los responsables, y es difícil poder sobrepasar eso, y Satanás va a subirse en esa espalda, susurrar en el oído, gritará delante de uno, hará todo lo que él pueda para decirle que no es digno, que no califica ya más, que no debe tener, que no tiene ningún tipo de ministerio ya más, que ya no tiene ninguna esperanza de seguir siendo cristianos, que hay mejores que se rindan y se vayan. Pero la sangre de Cristo permanece como la cura para todo fracaso, para todo hombre. Sí. Y cuando yo me separo del acusador y me muevo hacia la fe en Cristo y lo que Él ha hecho, esa sangre me limpia y ahora yo necesito saber en mi espíritu de que soy calificado para permanecer otra vez con Él, que soy calificado para poder seguir adelante en mi relación con Dios. John leyó una escritura en Gálatas capítulo 6 y dice, vosotros que sois espirituales, restauradle, y esa palabra restaurad es importante. No nos indica solamente que vuelva a entrar a la iglesia. Significa que hay que traerle de vuelta la posición que Dios había querido para que él estuviera. No relegarlo a la banca de atrás. No hacerlo a él un hermano débil y, bueno, nos da mucho gusto que esté ya con nosotros e ignorarlo, sino traer a ese individuo al lugar que Dios había querido para él desde el mismo principio. Y estas son palabras de esperanza a la gente que verdaderamente se arrepiente y le pide a Dios que los perdone. Pueden estar seguros que la sangre de Cristo los ha limpiado y nosotros debemos estar seguros que la sangre de Cristo es suficiente. Sigue siendo miembro de una denominación en particular. Y hago la pregunta,
¿Ellos han modificado su posición en eso o no? No, yo Sí, no lo sé. ni yo tampoco. Nunca las he leído, ni las he visto. Esas reglas ni son publicadas. Por eso no las he visto. En términos de poner disciplina, me gustaría responder a un punto, y eso es, y yo sé que ustedes no hacen esto, pero usted sí cree que cuando un ministro comete un error grande, que debería haber algún tipo de disciplina en la vida de esa persona. Debe de suceder algo para cómo tratar con esa situación. Estoy usando la palabra disciplina, tal vez no sea una palabra correcta. Usted usó la palabra penitencia, no estoy seguro lo que significa penitencia. ¿La está usando en la versión antigua católica? ¿La está Bueno, es lo usando de esa mismo, manera? No importa, yo Sí. puedo hacer esto para expiar Sí. mi mal comportamiento. Y yo sé que eso está mal, pero en términos de poner disciplina, todos hemos tenido. El fallo propiamente es una disciplina Sí. propiamente que casi mata a la persona. Absolutamente. No hay nada como un predicador quien estuve hablando tiempo atrás. Me dijo, bueno, no, él me contó que cierta denominación, si el predicador hacía tal y tal cosa, lo castigaban de tal manera. Le dije, bueno, tiene que ser que ellos no creen que lo que Cristo hizo fue suficiente y requiere algo adicional. Él se quedó pensando un momento y yo pensaba que no me iba a responder. Se dio vuelta y me miró y me dijo, yo nunca había pensado en eso. Sabe, el punto es bien profundo. Nuestra obligación nunca es de castigar, pero hay una obligación de corregir. Corregir para arreglar. Y se me viene a la mente de una iglesia, digamos que si hay una iglesia y hay o un líder o un pastor, ya se nos acabó el tiempo. Sabes que vamos a tener que esperar un momento, tenemos que ir a una pausa ahora. Ya volvemos y continuamos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Ahora, Dr. Gray, haga la pregunta o diga lo que usted estaba pensando. Sabe, cuando ha habido un problema grande y notable en la iglesia, sea que fuese un pastor o un líder o un oficial, y como pastor y como líderes tenemos que hacer algo sobre eso. No solo podemos ignorarlo, uno tiene que... Permítame interrumpirle un segundo. Lo que Lauren mencionó sobre el hermano que estaba envuelto en el incesto y todo eso. La situación principal es si la persona deja de hacer lo que estaba haciendo. Y si ellos dejan de hacerlo y hay evidencia de que dejaron de hacerlo, eso es algo completamente distinto. Sí, y ese es mi punto. Es ese proceso de determinar lo que usted está diciendo. En lo que se refiere en Gálatas 6:1, restaurarle. Hay un proceso a que se está refiriendo. Algo tiene que suceder donde se le da atención. Correcto. Y la atención se le da por los ancianos que son maduros. ¿A qué se refiere usted con atención? Bueno, tiempo número 1, tal vez consejería, tal vez oración, tal vez visitación, a través de la administración. Literalmente está administrando esa persona. Creo que la pregunta que se tiene que responder es que yo no creo que hay un factor del tiempo, jamás. Yo creo que eso es individual. Lo que necesitamos hacer es traer a esa persona que se ha arrepentido. Esa es la calificación, que se haya arrepentido. Necesitamos ayudarles y eso es lo que Gálatas nos está diciendo. Tenemos que ayudarles a entender por qué es que fallaron, por qué están siendo vencidos. El término restaurad, podemos debatir la idea, pero el punto final es de que cayeron en una falla moral. Fueron sorprendidos en una falla moral, así que... El tiempo no hace... Correcto, sí. El tiempo en sí mismo es inútil. ¿Se está Sí, refiriendo a usar un tiempo de disciplina? Correcto. No. Cuando menciono el Sí. tiempo,
Estoy refiriéndome de sus esfuerzos. Usted Bueno. necesita involucrarse para ministrarle a esa persona. Correcto. Y una vez más, lo que yo estoy diciéndole a usted es que yo creo que el mensaje de la cruz, el proceso de la santificación, es lo que el creyente necesita aprender y entender. Así que al ayudarle a él o a ella, a quien quiera que sea, a entender cómo es que nosotros vencemos al pecado, como creyente, estoy en el proceso de restaurar. Mire, cada caso individual, cada persona individualmente, creo que necesita ser, en cierto sentido, evaluado individualmente, tal vez por un pastor o por un grupo de personas. Es que no se pueden Sí, realmente establecer reglas. no se puede. Mire, si usted quiere, y estamos hablando de Pedro aquí, así que fijémonos bien en un ejemplo clásico del fracaso, lo cual Pedro había sufrido. Y el que lo restauró a él fue el Señor. Él falla la noche en el día de la crucifixión de Cristo. Y mire, ¿cuál fue el proceso de la restauración del Señor de Pedro? Si lo vemos, yo creo que vamos a poder ver un proceso de restauración que es bíblico. Una de las cosas que sabemos primeramente es que hubo un continuo trato de ánimo de parte de Dios el día en el que Él resucitó de los muertos. Él envió este mensaje. Dile a Pedro. Dile a Pedro que estoy vivo. Y después las visitas, 2 visitas en el aposento alto o donde quiera que ellos estaban escondidos. Pero hubo una visita final que realmente le dio la vuelta a Pedro en Juan 21. La última visita fue una vez más de parte de Dios, porque en todas esas semanas, desde el momento del fracaso hasta el momento de la restauración, tuvieron que haber pasado por lo menos 2 o 3 semanas después de la crucifixión cuando Juan 21 sucede. El Señor viene a un hombre que aún no está seguro de que él ha sido perdonado. ¿Me permite decir que ese es un ejemplo perfecto de lo que estoy hablando? Sí. Restaurando. Sí. De ir donde estaba Pedro. Enviarle palabra a Pedro. Pensemos en eso. Sí. El Señor deja todo y se va a Galilea y tiene esa visitación personal y restaura y fortalece. Es una historia preciosa y eso es lo que debe suceder, pero muchas veces, hermanos Swagger, no lo hacemos. Normalmente decimos, hasta aquí llegaste, hasta luego. No sé si el mismo procedimiento se está siguiendo ahora o no, pero hasta 25 o 30 años atrás, en una denominación en particular, si ese hermano estaba siendo disciplinado, no se encuentra eso escrito, pero se me dijo, y me sucedió a mí, así que sé que es verdad, que nunca se habla positivamente a esa persona, se le habla mal, desagradable. Si esa persona dice necesito oración, ¿de qué está hablando? Lo más rudo que le puedan hablar, estoy hablando en serio. Bueno, yo pienso, refiriéndose a la Asamblea de Dios, que hoy hay mucha más benevolencia, más compasión. Creo también que así Yo es. pienso que hay más. Cuando escucho de ministros que se meten en problemas, me doy cuenta que tienen más bondad y tienen más compasión. Yo me refiero a los líderes de esas denominaciones. Sí. Bueno, ha cambiado Claro, el liderazgo sí. mientras ha pasado los años. Hermano Swagger, usted ha hecho como hizo mi madre. Usted vivió más que sus enemigos. Mi madre vivió hasta los 94 años de edad. Le pregunté cómo estaba y ella me dijo, bueno, Danny, yo he vivido más que todos mis enemigos y ahora todos me aman. Y yo pienso que eso es verdad para usted, hermano Swagger. Usted ha vivido más que sus Bueno. enemigos y es amado por todos ahora. Bueno, Pero sin embargo, yo no sé lo que sucedió años atrás. Estaba vivo años atrás, estaba cerca de ustedes, pero en términos de hoy en día, yo creo que hay un espíritu más compasivo. Yo creo que hay una necesidad más grande para eso. Sabemos que lo necesitamos, pero sí siento que se debe hacer algo. Es, por ejemplo, alguien aquí en el ministerio, si comete un error o comete una falta, usted o uno de los líderes va Sí, a tener que hablar así con es. ellos y va a tener que arreglar la situación. Pero hay que hacerlo así con es. el propósito Estoy de acuerdo restaurarlo. completamente. Yo pienso que eso tiene que suceder en una denominación y tiene que suceder. Pero tengo que decir, la Iglesia Católica en Pittsburgh, Pennsylvania, tiene grandes problemas por
lo que está sucediendo con los sacerdotes y Sí. los pedófilos. Esa situación. Aparentemente han movido sacerdotes de un lugar a otro y no pararon el problema que tenían. Como acaba de decir, hay ciertas cosas con las que se tratan que no se pueden arreglar, no se pueden. Realmente, si hay niños envueltos, no se pueden poner esos niños en riesgo. Pero aquella persona que está envuelta en una situación como esa, tiene que ser removido de esos niños, ¿no? Te interrumpí. Adelante. Bueno, estaba diciendo que los creyentes en general, la iglesia en general, tenemos extremos que tomamos en cuanto a lo que concierne la restauración o la falta de ella. Si el creyente o el ministro falla, un fracaso moral o financiero, lo que sea, algunos los desechan, dicen que, bueno, es que usted ya es una mancha en la iglesia, es un reproche y mejor váyase, jamás regrese, vaya a otra iglesia. No se puede, ¿verdad? Sí Lo que es. sea. Y bueno, usted va a poder ser usado por Dios otra vez, o si lo usa va a ser en la calle testificándole a las personas. Está ese extremo, pero también está otro extremo en el que el creyente comete pecado. Ministro o una persona de la iglesia puede pecar en adulterio o puede ser cualquier tipo de pecado. Y lo que pasa es que, bueno, mira, yo le pedí a Dios que me perdonara y yo ya estoy bien. Ya estoy bien yo. Así Lauren que dijo ya no importa. que cada caso tiene que ser visto individualmente, ¿no? Sí, digamos que un pastor, mire, si un pastor es sorprendido en una falta moral o si es una bebida o drogas o algo así, ¿será que ese pastor necesita dejar el púlpito un tiempo? Definitivamente puede ser así, pero eso debe de estar entre él y el Señor. Correcto. Bueno, también las circunstancias. Mire, ¿cuáles son las circunstancias? Yo creo que eso se tiene que evaluar. Digamos que yo paso por un par de semanas de infierno en la tierra, por decirlo así, entre comillas. Y una noche, fuera de carácter de mi parte, digo yo, ¿sabes qué? Voy a irme a la cantina de José y voy a irme a tomar unas cervezas. Y voy y me tomo unas cervezas y no he tomado en 35 años, así que tal vez tome un poco demasiado y tengo un accidente en camino a casa. Completamente fuera de carácter de mi parte. Un problema singular. Sí, claro, un pecado, absolutamente. Y eso sería algo que se tiene que tratar, pero eso sería diferente. Mire, yo tendría que tratar con aquella persona que está bebiendo secretamente en casa todo el tiempo, más que con aquel señor que tuvo ese problema moral. Yo me fijaría más en lo normal de lo que está ocurriendo. Creo que eso se tiene que considerar más, porque de la manera como yo trate con eso es diferente. Por ejemplo, ¿estaba luchando esa persona con el alcohol todos los días? ¿O será que él entró a un lugar donde no debió haber entrado y cayó en algo que no había estado haciendo? Creo que las circunstancias tenemos que evaluarlas bien y tenemos que ver qué fue lo que sucedió y por qué sucedió. Y eso se requiere de honestidad entre el hombre que falló o la persona que falló y, mire, todo eso sería un factor para determinar cómo se trata con el asunto, pero la respuesta aún es la misma. Pero mira, aquella persona que tuvo una explosión de ira, de locura, que no era algo normal para él, yo probablemente lo vería a él restaurado mucho más rápido que Claro, a una persona. Y es lo que estoy tratando de decir, que ha tenido un problema de largo plazo. Quiero asegurarme que el problema a largo plazo se haya ido por el bien La suyo. sabiduría de un buen pastor puede ver la diferencia. Es lo que necesita pasar. Uno no puede tratar con la gente de una manera general. La gente es única Pero y diferente. cualquiera de los dos, cada esfuerzo debe de llevarse a cabo en cada situación. Absolutamente. Porque estamos tratando con el alma eterna de la persona. Correcto. Y alguien que está herido, ellos no pueden correr una carrera el próximo día. Amén. Ellos sobreviven muchas veces de acuerdo a la manera como son tratados, o no sobreviven, una de dos. Muy Exacto. frecuentemente desechamos al Se herido. nos terminó el tiempo, no se pierdan la próxima programación. Les amamos, Dios les bendiga.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.